Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros, amigos de esta comunidad de conocimiento que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Hoy estoy absolutamente feliz porque, primero que todo, a David le vamos a poder quitar el tapabocas hoy. Lo tuvo puesto 2 años y como se los prometí, hoy, en honor a lo que estamos empezando a vivir, vamos a quitarle el tapabocas a David. Entonces, eh, permítanme, yo hago este No ejercicio. veo a David, no veo a David. La cámara David no es, coge a David. David es este señor que tenemos aquí. Tráelo al frente tuyo, Carlos, que no se ve. Es que no vemos a Ah, David. bueno, David era este personaje que siempre nos acompañó durante estos 2 años en el backing de conversatorios para la sostenibilidad empresarial y lo que prometimos fue que le íbamos a quitar el tapabocas cuando esto fuera ya una realidad. Ahora no se lo deja quitar. Eso está bien, dejémoselo de barbuquejo, pero entonces ya sabemos que David va a estar con nosotros de ahora en adelante sin tapabocas. Bueno, esa es la primera felicidad que tengo. La segunda que tengo es que el Consejo Colombiano de Seguridad, una entidad gremial de profesionales, una asociación de profesionales y de empresas que desde hace más de 70 años ha conglomerado y ha agrupado a distintos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, gestión, gestión de riesgos, administración, riesgos laborales y demás, industria química y de muchas industrias del país, de la cual me honro ser miembro también, nos hizo una concesión grande hoy y es prestarnos un tiempo a compartir con Silvia Marcela Casas Arévalo, mi colega a quien adoro con toda el alma. Silvia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Carlos, muchas gracias y para nosotros como Consejo Colombiano de Seguridad, en mi nombre es un gusto estar con ustedes. Además, estamos trabajando con la herramienta que mueve el mundo, que son las conversaciones, ¿no? Y aquellas también conversaciones difíciles que a veces no nos gusta tener y que son primordiales. Qué gusto estar acá en estas conversaciones para la sostenibilidad desde Zona Segura. Muchas gracias, Silvia. Bueno, nos están acompañando hoy y ahí se van conectando más personas. Está Albeiro González, Andrea Carolina Ramírez, Carlos Mauricio Moreno, Carlos Rodríguez desde República Dominicana. Carlos, un saludo bien especial. Eliana Riveros, Gloria Rojas, Jesús Mirena, José Juvenal Sierra, Luis Guillermo Gil desde Fasecolda, quien nos acompaña muy asiduamente a nuestros conversatorios. Está Margie Restrepo, Melisa Bermúdez, Miguel Ángel Arrieta, Oliver Osoy Ortiz, perdón, Paula Salazar, Roberto Bustamante y muchas otras personas más que cada 8 días, muchos de ellos se conectan con nosotros para conversar, porque esta es una conversación. Y quiero reiterarles, por favor, que esta conversación es entre ustedes y Silvia. Yo trato de llevar una conversación con ella, pero Silvia y yo nos conocemos hace ya mucho rato y tenemos muchos puntos en común, entonces lo bueno es que conversen ustedes con ella. Nosotros ya nos conocemos y hemos conversado muchas veces. Eh, Aprovechen porque esta mujer además tiene una página, un canal de YouTube, y a ella la conocemos en el mundo empresarial como la profe de la felicidad. También es muy conocida en el mundo empresarial. Por eso, que tiene una energía muy bella y hoy vamos a hablar sobre no nos apartamos de nuestro tema de siempre, gestión de riesgo
pero hoy vamos a hablar de un riesgo silencioso. Esto que hoy nos está desbordando a los sistemas de salud y que está desbordando a la sociedad misma es mucho más preocupante aún que el mismo COVID, aún que la misma situación financiera o política, y es cómo esto, como seres humanos, no lo hemos aprendido a manejar adecuadamente y cómo nuestras organizaciones también se han rezagado un poco en el abordaje de un tema porque nadie quiere hablar del tema, nadie quiere hablar de salud mental y es evidente a todas luces que tenemos problemas serios en el colectivo, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en Iberoamérica, de este sentido. Ahora compartíamos cifras que las podemos volver a mencionar porque me parece que es un buen contexto para iniciar nuestra conversación y es que hay las cifras de el departamento de la Secretaría de Salud del departamento de Antioquia muestran cifras superiores de incremento en tendencia y suicidios efectivos del 17%, eso más superior al 17%. Es una cifra que ya empieza a preocupar, que debería preocuparnos desde hace mucho rato, pero ahora ya empieza a preocupar. Pero Silvia tiene otras cifras, Luis Guillermo también nos compartía ahora otras cifras, y entonces ya no, y todo es el tema causado precisamente por eso, por esa descalzamiento que hay entre la salud física por la que nos preocupamos todos estos 2 años, pero que dejamos a un lado la salud mental y la salud económica. Nos preocupamos más por la salud económica y la física y dejamos aparte la salud mental. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Eh, Silvia, yo creo que por ahí podemos empezar. Podemos empezar por las cifras, pero también ahora como primer tema te quiero plantear es que definamos eso de salud mental. ¿Listo? Bueno, muy bien, es un muy buen principio. Por lo general asociamos salud mental a trastornos de salud mental, a enfermedad mental. Y ahí hay un lineamiento que es, digamos, dentro de esos mitos que existen dentro del colectivo. O sea, salud mental e higiene de salud mental no significa que usted no tenga patologías diagnosticadas en el orden de los problemas mentales o de los trastornos mentales. La salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define precisamente como ese estado completo de bienestar, pero un bienestar integral en la parte física, en la parte mental, en la parte social y en todas las áreas en las cuales nos interrelacionamos con los diferentes actores en el día a día. Luego, la salud mental es esa interrelación dentro de lo cotidiano que tenemos todos los seres humanos. No es que yo tengo adecuada salud mental porque yo no tengo psicosis grave, yo no sufro de depresión, yo no tengo determinado trastorno. No, la salud mental es una capacidad de los seres humanos de manera integral que se manifiesta en todos los planos, en el mental, en el mismo cuerpo, porque se manifiesta cuando yo estoy mal y tengo algunos pensamientos que son intrusivos, comienza algo que denominamos desde la psicología esa cartografía emocional a darse cuenta y comienzan a aparecer una serie de patologías asociadas también a los síntomas físicos. La salud mental tiene dos esferas. Una de las esferas son los problemas mentales y los problemas mentales tienen que ver exactamente, problema mental, lo que se vivía en la pandemia. Una exacerbación de angustia, de me voy a contagiar, mis familiares se van a contagiar y ya no los voy a poder ver, simplemente una llamada si alcanzamos en la clínica, en el centro hospitalario y ya, y en la parte económica y estamos sin trabajo. Todo lo que vivimos en la pandemia tiene que ver con una de las esferas precisamente de la salud mental y tiene que ver con los problemas mentales. Otra de las esferas de la salud mental son los trastornos mentales y esos trastornos mentales son esas afecciones de orden emocional, esas afecciones de orden cognitivo, del pensamiento, del comportamiento que son significativas y que comienzan a generar una alteración en el día a día, que yo no esté apto a trabajar en esas capacidades o en ese nivel de adaptación que tengo en el día a día. De salud mental no es trastornos de salud mental. Recuerden que hay dos esferas, la de los problemas mentales y la de los trastornos mentales. Y lo que estamos viviendo
remitámonos esos 2 años de pandemia empezando, son problemas mentales. Se agudiza ese nivel de pensamientos porque yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Ya se enfrenta, como lo plantea María Alonso Puig, que es un neurofisiólogo español, se lo recomendamos a Carlos y a todos nuestros invitados e invitadas, es buenísimo. Él plantea desde la parte neurofisiológica que precisamente esa reinvención, ese cambio tiene que ver con esos aspectos positivos o negativos que afectan el comportamiento, que afectan la vida de una persona. Y esa persona cómo reacciona desde la parte neurofisiológica, cambiando la conducta y el comportamiento, no la actitud. Entonces comenzamos a ver que tenemos un ser humano que de alguna manera con todas las presiones, con ese cóctel, que es un cóctel peligroso que tuvimos en pandemia, porque sin trabajo y ahora en la casa y ahora me enfrento a conocer una familia que pienso que era mi familia, pero hasta ahora los conozco, que mi hijo de 7 años se estresa, que mi pareja no se queda quieta todo el día y aparte que tiene que responder con su trabajo, también tiene el trabajo de casa. Comienzo a enfrentarme a cambios nuevos y a darme cuenta de cosas que para mí no eran evidentes. Y a eso se suman otras variables, como el tema de esos pensamientos que tenemos al día. Y aquí me encantaría, como esto es una conversación, preguntarte, Carlos, o preguntarle a nuestros invitados, mandemos un dato ahí para revisar ese origen de todo en la salud mental y tiene que ver con el pensamiento. ¿Cuántos pensamientos al día tenemos los seres humanos? Carlos, Luis Guillermo, Gloria, Paola, Mariela, denos una cifra. Uy, por lo menos, no ¿Despiertos o sé. dormidos? No, despierto. Yo dormido no me acuerdo de nada. Yo le diría por ahí 150. Está bajito. ¿Está No, yo bajito? creo, no, pensamientos alcanzan a ser 20.000 o 30.000 al día, porque es que es mucho lo que uno Yo procesa, pienso todo el tiempo. muchas Mi ideas que mente no trae se uno. queda. Yo diría que 1 o Sí, 2 por minuto. Bueno, no, yo creo que más. Yo Yo bueno. creo creo que que más porque mi mente no se queda quieta, no se acalla. Todo el tiempo es procesando y cuando no tiene nada que hacer, igual sigue pensando en más cosas. Muy bien, el dato exacto que se ha monitoreado a través de cascos de ondas cerebrales ha determinado que al día los seres humanos tenemos 75.000 pensamientos, de los cuales se ha logrado determinar que el 87.5 de esos pensamientos son pensamientos de preocupación. Antes de ocuparnos, imaginamos, son pensamientos intrusivos, son pensamientos de autosabotaje, no puedo, me voy a morir y con esta situación y ahora me van a despedir y ahora ¿qué hago con el acoso del jefe? ¿Qué me toca hacer? Pues aguantarme porque no puedo decir, porque no me puedo quedar sin trabajo. ¿Será que sí? ¿Será todos esos pensamientos de autosabotaje, todos esos pensamientos que ocupan antes de la preocupación? Son de rumiación y se están repitiendo permanentemente, 87.5%, casi el peso, porque lo han comparado en algunos estudios, casi el peso de un elefante. Y uno dice, bueno, si fuéramos esos adiestradores de ese elefante, que es ese cerebro que tiene 1.500 gramos de peso, ¿cómo hacemos nosotros para lograr controlar ese pensamiento? Y aquí los que se van conectando nos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de salud mental, el pensamiento, el volumen de pensamientos? Y lo tiene que ver todo. Aquí está la conducta y el comportamiento, ¿sí? Antes de la conducta y el comportamiento están las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones son ese Waze o esa hoja de ruta que me lleva a mí a la conducta, comportamiento determinado de acuerdo a las situaciones o las variables que se enfrenta en el entorno. Antes de esas emociones, que son esa respuesta bioquímica que da el organismo ante esas situaciones, viene algo que llamamos lo áptico. Áptico en la RAE no es un término que exista. Áptico viene precisamente de cartografía de sentimientos. Entonces se define como esa cartografía de sensación y de sentimientos que tenemos los seres humanos. Cartografía de sensaciones y sentimientos oculta para muchos. Muchos no sabemos en realidad qué es lo que estamos sintiendo. Se nos dificulta dar esa definición de lo que estoy sintiendo. Y antes de esa parte áptica de la cartografía de los sentidos y las sensaciones, pues nos vamos con el detonador.
el servidor, esa periferia, ese cerebro que lo controla absolutamente todo. Entonces, si hablamos de salud mental como esa capacidad, como lo define la Organización Mundial de la Salud, de tener bienestar integral en todos los sentidos, en toda la parte física, mental, en toda la parte social, esa salud mental como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos para responder a las condiciones del día a día, que están mediadas por ese detonador, por ese gran servidor, por ese cerebro. Uno dice, oiga, y aquí hay unas variables, ¿no? Dentro de esa salud mental, hablando de ese cerebro. El cerebro tiene esa amígdala cerebral que parece una almendra acá, pequeñita, que hace que actuemos a la defensiva. Pase lo que pase del sistema de defensa y de alarma del cuerpo. Entonces ya de entrada nosotros andamos hacia la defensiva por lo que vaya a suceder. Es una respuesta natural. Tenemos un cerebro que vive aferrado al pasado, a lo que dolió, a lo que no fue, a lo que no hice y a lo que dejé de hacer. Es un cerebro que le cuesta centrarse en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Es un cerebro que no solamente vive aferrado al pasado, sino que vive aferrado precisamente a ese futuro, a la ansiedad que comienza a despertar. ¿Y ahora qué va a pasar? Nuestros planes en pandemia cambiaron, todos teníamos planeados muchas cosas y ahora de un momento a otro ya se acabó la planeación. Ya que vamos a planear, porque estos planes sí se pudieron cambiar y sí nos pudimos guardar y sí implicó una serie de variables que todos los que estamos acá sobrevivimos a esa pandemia y tenemos para contar. ¿Que lleva a qué? A esos problemas mentales, que es una de las esferas de la salud mental. Y cuando esos problemas, que aquí viene el tema, Carlos, invitados, invitadas, cuando esos problemas mentales no los logramos acondicionar, autogestionar, autoaprender, porque es que no tenemos las herramientas y en las organizaciones tampoco nos dan muchas veces las herramientas, pues se sigue acumulando, más pensamiento intrusivo, comienzan a aparecer las enfermedades, comienza el desfile a las diferentes especialidades médicas, me dolió acá, comienzan los estudios, se hacen estudios exhaustivos precisamente para mirar y determinar cuál es el mal, cuál es el síntoma, qué es lo que le sucede a este paciente, comienzan a incrementarse ese volumen de las enfermedades huérfanas porque no logramos determinar el origen, pero ahí hay un origen interesante y tiene que ver con ese pensamiento, esa rumiación, eso aquello que no podemos controlar. Luego esa salud mental para mí es una capacidad. La OMS lo plantea como ese bienestar integral, pero para mí también es esa capacidad definida como esa agilidad emocional o esa agilidad estratégica que me permite a mí moverme en el entorno. Pase lo que pase, a lo que tenga que enfrentarme. Luego aquí hay un factor interesante y tiene que ver con la autogestión, los términos de autocuidado, de autoaprendizaje, de todo lo que tiene que ver con resiliencia, con reinvención, que es el cambio de conducta, según la vista de Mario Alonso Puig. Este tema es apasionante, Carlos. Me cortas, por favor. No. Yo sé que te emocionas y es parte de lo que nos hemos preparado para esto y para tener No te esta vamos a conversación. cortar porque No. vamos a cortar porque el tema está maravilloso y qué pena interrumpirte, Carlos. Nosotros vamos a hablar hoy. No lo vamos a dejar hablar. Hágale. Queremos Súper, aprovechar a Silvia, vamos a aprovechar a Silvia hoy. súper. Oye, Silvia, no, pues quedo sorprendido con esa cantidad de pensamientos. No sé si es que yo tengo un problema y es que yo no puedo masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Yo no soy multitask. Yo hago una sola tarea. Un solo pensamiento en mi cabeza y si ya tengo otros me desconcentro y me disperso. Por eso yo dije ese dato, pero el que tú dices es abrumador. De pronto así es. No sé si eso es que todos esos pensamientos que midieron están en el inconsciente o en el consciente. Sí, uno en el cerebro se dan tantas cosas que pues uno pues como un ser humano desprevenido, como ingeniero mecánico que soy, como que uno no mide todas esas cosas que pasan y sí, realmente uno vive preocupándose de muchas cosas y ocupándose de muy poco. Y esas preocupaciones y qué va a pasar y qué me van a decir y me van a echar y me van a hacer cosas. Entonces uno se preocupa más en vez de ocuparse. Y esas cosas negativas son las que lo desgastan y termina tu día laboral y uno queda, uff, pero no hice nada. Estuve en mi oficina, en la casa, en reuniones, pero te desgastan física y psicológicamente. Y yo creo que precisamente son todos esos pensamientos que en vez de ser constructivos, te están destruyendo en tu espíritu, en tu forma de ser y de pronto uno magnifica cosas que no debería magnificarle ni prestarle tanta atención. Creo que somos seres humanos y me pasa a mí, le pasará a muchas personas.
Luis Guillermo, lo que pasa es que, a ver, explicación de Coquito. Y es una explicación de profesor de psicología. Y es, mire, cuando hablamos de pensamientos, es toda idea que llega y se procesa en el cerebro a través de un mecanismo que tenemos los seres humanos que se llama abstracción. Entonces, cuando a ti te dicen limón, tú dices, ¿quieres una aguapanela con limón? Entonces tú tienes que, tu cerebro coge el concepto de caña de azúcar, panela, agua, limón, campesino, cítrico, fruta, verde, y todo eso junta en un concepto que se llama aguapanela con limón. Pero todos esos pensamientos, todo eso, cada una de esas cosas es una idea, un concepto o un esquema que tienen que venir, confluyen en tu cerebro para poder nominar o denominar o clasificar u ordenar o decidir algo en tu vida. Entonces, por eso yo me quedé corto, sí, yo dije que 30.000, pero era 75.000, imagínense esto. Y los que hablamos de noche y pensamos de noche y dormimos poquito, pues debemos tener muchísimos más. Por eso es que nos dije que estamos locos, pero bueno, no importa. Carlos, afortunadamente, pues hoy Silvia Marcela nos trae esta información porque yo un poco loco, llegué a pensar que mi mente hacía mucho ruido. O sea, yo llegué a pensar que estaba loca porque no se queda quieta. O sea, es que de verdad, yo todos los días sueño, todos los días pienso y a veces me toca decir, ay, ya, cállate. Pero mira que tú nos estás dando la razón y es que así somos. Claro que tú no sales a preguntarle a la gente, oye, ¿tú piensas tanto? O sea, porque no es del común que tú tengas este tipo de conversaciones. No, además eso da pie a veces para una disputas de parejas. Porque entonces, ¿en qué estás pensando? Y el otro le dice, nada. No, nada. ¿Quién da? ¿Cómo así que nada? No. ¿Cómo hace? No, ya tengo un argumento para decirle a mi señora, estás pensando, tienes 75.000 pensamientos, dime uno de esos. Bueno, muy bien, miren esta argumentación. Bueno, Lo que nos decía Luis y lo que nos decía Carlos y nos compartía Gloria, quiero darles unos datos, aquí unas claves adicionales, hay que aprovechar el espacio. Luis Guillermo decía, yo no soy un usuario multitask. Luis Guillermo, te voy a bajar el nivel de ansiedad respecto a eso. Ningún ser humano, ningún cerebro de nosotros los seres humanos está destinado a que seamos multitask. Eso es un mito, eso es un cuento que nos han vendido desde la parte comercial, desde la parte publicitaria, que tú puedes estar acá, pero también puedes estar acá, pero también puedes estar acá y acá. No, el mecanismo científico de funcionamiento de ese cerebro es que se alterna el nivel de atención acá, 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 pero no podemos estar neurofisiológicamente haciendo exactamente la misma actividad. Hay otra cosa que tú nos decías y es el tema del nivel de la concentración. La concentración uno piensa que es un recurso ilimitado que tiene el cerebro. Mito, falso. La concentración es una tasa limitada. La concentración se da mejor en horas de la mañana, después cuando nos despertamos, que estamos en estado consciente, cuando salimos de las ondas teta, comenzamos a salir de las ondas teta del sueño, 5% de estado consciente. El otro 95% es correspondiente a acciones inconscientes, lo que llamamos el piloto automático. Y una vez piensa que el piloto automático es malo. No, el piloto automático es fascinante porque el cerebro lo que hace es precisamente economizar energía, guardar la energía. Por eso una de las claves cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que terminarle a nuestra pareja, cuando tenemos que hacer una retroalimentación interesante dentro de esas conversaciones con nuestro grupo de colaboradores, hágalo por favor antes de las 11:30 de la mañana. Después en la tarde es denso, es pesado, va a hacer daño, va a provocar, va a ser de pronto el detonador de ese ser humano que diga tengo ahí un problema mental exacerbado por lo que sucedió hoy en la organización o en la casa, cuando tenga que hablar con la pareja, con sus hijos. Tomar decisiones, háganlo en horas de la mañana preferentemente y no en horas de la tarde, porque las tasas de concentración son mayores en horas de la mañana. Y Luis Guillermo también tocaba un punto de, oiga, llega a un nivel de todos esos pensamientos, y Gloria también lo decía, esa cantidad de pensamientos que me abruman. Exacto.
ese nivel de pensamientos comienza a generar algo en el cerebro que se llama técnicamente la neblina cerebral. Al día, usted comienza a acumular una serie de situaciones que no puede controlar. Le dijeron algo en la oficina que a usted le molestó, pero le molestó. Y uno dice, no, inteligencia emocional, no digamos nada, evitemos problemas, decantemos, soy yo. Usted hace una serie imagínate, o sea, la película, no, dejemos así y usted lo calla. Eso hizo que se elevaran y comience a soltar ese cerebro una serie de sustancias que son tóxicas para el organismo. Y así permanentemente, lo que tú nos decías, Luis Guillermo, el tema del tráfico, ya se exacerba el tema de la conducta en las cifras que tú nos planteabas desde la cámara, nos contabas, vea, las cifras se incrementaron, la prima, el seguro, mire lo que está pasando en esto de siniestralidad vial, y tú lo atabas al tema de comportamiento. Me cerró la persona, me bajé, se armó el problema, parqué donde no debía parquear, los veedores, la autoridad llegaron, todo va sumando. Y fuera de eso llega a casa y algo pasó al revés en la casa. ¡Boom! Todo ese detonante hace que cuando antes de usted acostarse esté como experimentando sensaciones de me duele la cabeza, me siento congestionado, estoy mirando a la nada, no sé qué tengo mucha sed, no sé, tengo como revuelto en el estómago. Toda esa sintomatología hace que se acumule todo lo que pasó en el día, comience a acumularse esos desechos tóxicos que comienza a arrojar el cerebro y se comienzan a distribuir en todo el organismo, y es lo que llamamos neblina cerebral. Me dice Silvia, ¿cómo le damos el antídoto o ¿Cómo contrarrestar esas? ¿cómo limpiamos? ¿Cómo lo contrarrestamos? Sencillo, durmiendo. Y ahí viene el tema de la higiene mental. Y la higiene del sueño tiene que ver con esa higiene mental. Si no dormimos las horas adecuadas, si tenemos todo un tema de protocolo de higiene de sueño, pues va a ser imposible mantenernos y no exacerbar de un problema mental, pasar a un trastorno de sueño, a un trastorno en esa esfera de salud mental. Bueno, esos son daticos que ahí vamos arrojando. Carlos lo veo muy juicioso también tomando No, nota. Claro, total. Silvia, algo que personalmente me pasa es que yo ya llego 5 o 6 de la tarde y como siento como que me hubieran robado toda la energía. O sea, quedo con cero batería y ¡pum! A mí me tira a la cama. O sea, ya llega un punto en que yo ya no doy más. Y mi esposa, venga, ayude con los niños. No, mira, es que ya no doy más. O sea, donde yo me siente a hacer algo con los niños, va a terminar regañándolos. Porque tengo una carga emocional, laboral, de problemas y mi señora ya me ha logrado entender eso. Entonces, cuando ella ve que yo me acuesto, es porque ya estoy fundido. Yo hago alguna cosa más y termino somatizando o ellos terminan pagando los platos rotos de lo que me pasó el día en el trabajo. Hay días que como hoy estoy emocionado, hoy estoy aquí, estoy con mis hijos, pero hay otros días que yo no termino es que ya sin energía, no doy más, no doy más. Y Hay, el sueño hay, es reparado. Para mí el sueño es reparador. hay un tema, por eso nosotros llamamos este conversatorio gestión de riesgo silencioso, porque le quisimos dar un tono de cómo hacer un ciclo PH-VA de gestión de riesgos para esto que se llama salud mental. Entonces, hablamos al principio del contexto, como en todos los riesgos, ¿cierto? Nosotros estamos llenos de información. Entonces, yo creo que el primer regalo que nos podemos dar, Silvia, de esta conversación es que tenemos que crear barreras y filtros para que no para ignorar lo que sucede afuera, porque son hechos reales. O sea, es real el desempleo, es real la inflación, es real la polarización política, es real. O sea, no es desconocer la realidad, pero sí crear filtros que permitan hacer un tamizaje de lo que es verdaderamente estructural que nos aproveche a nosotros desde el espíritu y desde la mente, y lo demás dejarlo afuera porque no vamos a poderlo transformar, ¿cierto? O sea, ¿usted tiene la solución? No, entonces no se meta en discusiones políticas, que va a ganar el uno, que va a ganar el otro. Vea, el que gane, de todos modos, tiene que hacer esto y esto. Entonces, no se meta en disquisiciones políticas o religiosas o económicas o sociales que finalmente usted no va a encontrar la solución ahí. Somos a nosotros los colombianos y los latinoamericanos nos gusta mucho conversar de política
y conversar y hablar del otro. Que eso también, ¿cierto? Y hablar del vecino. Entonces, esas dos cosas tienen que filtrarse, crear filtros que permitan amortiguar, así como el filtro de aire que le ponemos al aire acondicionado del vehículo, ¿cierto? Que no deja pasar el polvo y que te deja el habitáculo del vehículo adentro libre de las partículas nocivas de carbono que vienen desde afuera, de ese mundo de smog que tienes ahí afuera. Sigues estando dentro del carro, sigues estando dentro del... Yo siempre uso ejemplos porque me parece que es como más pedagógico. Estás dentro del habitáculo del carro, miras el panorámico, ves todo lo que hay alrededor, pero estás, digamos que, medianamente protegido por ese filtro de aire. Hay que desarrollar filtros para ese tipo de cosas. Y hay temas que uno dice, no, mira, yo de eso no voy a hablar. Puedes tener tu propio concepto y que te lo respeten, pero no debatas, porque ese debate finalmente es estéril y te carga. Es primer regalo, Silvia. Me encanta lo del tema de los filtros. También yo le agregaría el tema de en esta primera parte de las redes de contención. Y hay algo también que a veces, bueno, entre todo lo que he leído y estudiado en este tema de seguridad basada en comportamiento, y es pasar de esos modelos de motivacionales de hágale, usted puede, duerma bien, es que usted tiene que alimentarse bien, tiene que hidratarse bien, pilas, no cometa actos inseguros, no tenga comportamientos inseguros, pilas, usted, entonces todo es tiene, debe, entonces toda la dictadura que yo llamo con todo cariño la dictadura de esa felicidad, y ese ser humano se abruma. Tengo los medios de comunicación en la oficina, en la organización. El líder me dice, usted no se puede descontrolar de esa manera. Di las cosas de otra forma. Y no, bueno, ¿y entonces cómo le hago? Llego a casa y mi pareja me dice, amor, pero no es la forma de decirme. No, bueno, pero ¿cómo lo digo? Ahí es importante no trabajar desde el tema de motivación, sino en realidad entregar las herramientas. Y no herramientas desde la motivación y yo sé y me va a concentrar en tener pensamientos positivos, porque muchas veces eso se dificulta. Y es trabajar desde este gran servidor, desde la periferia de ese servidor que es el cerebro, en cambiar los hábitos. El cerebro tiene la posibilidad a través de la neuroplasticidad estructural y la funcional de modificarse. Es el único órgano que se modifica. Y si esa salud mental, ese bienestar determina bien ese foco grande que tiene que ver con el pensamiento y el cerebro, pues yo tengo que comenzar a mirar cómo hackear es entrar a ese sistema, conocer el sistema y aprovecharlo en mi beneficio en esos momentos. ¿Cómo hackeo el sistema? Y de pronto más adelante lo miraremos dentro de la conversación y tiene que ver netamente con cambiar esos hábitos, pero no hágale, usted puede el ejercicio, sí, pasadito de colesterol, triglicéridos, haga ejercicio, hidrátese bien, deje de fumar, coma bien y el ejercicio y tenga pensamientos y practique mindfulness y ponga la mente en blanco. Uno dice, ¿cómo lo hago? El cómo lo hago no solamente es aparte de la motivación, sino en realidad cómo logro alterar estos circuitos, alterar esos hábitos, que los hábitos son esos códigos operacionales que establece el cerebro para organizar la información y la agrupa y la evidencia en esa conducta y ese comportamiento. De los filtros me encantan, redes de contención fascinante y pues desde las ciencias cómo modificamos la conducta y ese comportamiento. La comunicación efectiva, por ejemplo, la toma de decisiones, el liderazgo de los equipos, la misma gestión de los riesgos y la aplicación de los controles que nos toca a quienes trabajamos en gestión de riesgos, se ve mediada muchas veces porque las personas deben estar sanas, ser asertivos y equilibrados para trabajar. Y Silvia, ahí tenemos una segunda cosa, ¿cierto? Ya hablamos del entorno. Ahora, todo este tema de la comunicación, la toma de decisiones, ese equilibrio que necesitamos como seres humanos para poder ver el riesgo y aplicar el control y no perder los papeles en esa toma de decisiones. A veces tomamos decisiones y yo ahora traigo a colación, que le quitamos el tapabocas a David, traigo a colación un tema que yo le había planteado hace 2 años cuando empezamos conversatorios. Y es que hablaban de reinventarse, reinventarse, reinventarse. Y puse un ejemplo, me acuerdo, no me acuerdo con quién estaba conversando esa vez,
Y yo les decía, reinventarse no es pasar de ser una fábrica de blue jeans a una fábrica de tapabocas. Eso no es reinventarse. Porque cuando esto pase y ya no se usen los tapabocas, ¿qué va a hacer la fábrica de blue jeans? Y hace poco estaba viendo un artículo en La República que hablaba sobre precisamente qué vamos a hacer con los millones de tapabocas que están importados y hechos cuando ya se está disminuyendo su consumo. Entonces, se tomó una decisión, fue temporal. Tomó una decisión basada en riesgos, fue temporal. Ahora hay que asumir las consecuencias. Entonces, la pandemia y las crisis que ha derivado esa pandemia y lo que vemos como situaciones de inseguridad y la polarización, esa exacerbación de los ánimos, ¿qué es lo que está pasando entonces en la sociedad, Silvia? O sea, porque no solamente o sea, es como individuos hacemos parte de una sociedad. Y entonces ya nos vemos como, no, ¿y qué le está pasando a la sociedad? Como si no fuéramos nosotros. Sí, antes de eso vi a Luis Guillermo que alzó la mano muy juicioso. Luis, Luis, estás la ya. mano. Levanten la mano todos, el que quiera hablar, Sí, hágale, levanten la mano. Yo ya no quiero hablar más. Contéstale a Carlos porque yo me voy a salir del tema. Entonces, contéstale primero a él y yo luego te hago mis 2 preguntas. ok. Y Albeiro, hola Albeiro. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, Albeiro, ¿cómo vas? Escuchando todo este contexto tan interesante que ustedes están compartiendo con nosotros, hay un tema que a veces o muchas veces en el tema del trabajo nos ocupa y es que nos extienden las jornadas de trabajo para ciertos cargos más allá de lo normal. Entonces viene esa cantidad de pensamientos y situaciones por resolver que de pronto quedaron pendientes en esa jornada extensa y llegamos al descanso y no logramos conseguir el descanso, a más que el celular tampoco lo permite, porque cuando hay una disponibilidad, entre comillas, de 24 horas de esa persona, 24/7, digámoslo así, y que desde el contexto empresarial y trabajo lo requiere, ¿cómo manejar ese tipo de tensiones desde la parte mental para que uno pueda descansar? Para que el descanso sea un descanso reparador y restaurador, para que al día siguiente no se levante uno con ese cansancio y ese cúmulo de cosas nuevamente para continuar una jornada. Yo quisiera ayudarte, Silvia, solo con una intervención, desde mi humilde opinión para contestarle a Dale, Albeiro. dale. Ya existe la ley de desconexión laboral y esa es una vaina que hay que cuidar, o sea, eso es una ley y ya las empresas lo tienen que aplicar. Y lo que uno tiene que hacer como persona también es desconectarse. Yo a las 5 de la tarde yo pongo en silencio mi celular. Si de casualidad veo el celular y me están llamando, yo lo contesto. Si no, ay, te marqué ayer y no me contestaste. Y yo no estaba con mi familia. No, me quedé dormido. Pero yo después de las 5 yo ya lo pongo en silencio. O sea, ya eso depende de uno. Y si uno quiere contestar el WhatsApp, pues uno es esclavo de esas situaciones y uno lo maneja. Pero parte se resuelve con la ley de la desconexión. Sé que hay empresas o hay negocios que requieren estar 7/24, pero ya uno buscará acuerdos con el jefe. Oiga, jefe, yo necesito descansar y pues, o los subalternos o los compañeros de trabajo. Ya hay que buscar esos acuerdos para no estar por fuera del marco de la ley, porque ya se está hablando de ley de desconexión, pero pues también si ustedes necesitan o tienen que estar conectados las 24 horas, pues lleguen a acuerdos. Uno como ser humano necesita dormir. A mí me hace falta dormir. Si yo no duermo, yo soy cero productivo. Para mí es más importante el sueño que la comida. Yo prefiero Cuando acostarme uno tiene, muerto de hambre, pero para mí el sueño es fundamental. Luis Guillermo, cuando uno tiene, ejemplo, algunas responsabilidades como por ejemplo atención de emergencias, la emergencia no te avisa si es en el día, en la noche o el fin de semana. Cuando digo disponibilidad 24 horas no quiere decir que tenga que estar despierto las 24, pero sí en un momento determinado, como me ha pasado, suena el teléfono y es porque a las 2 de la mañana te tenés que levantar porque ocurrió algo en la planta o en la mina, no sé, que ya me ha pasado. Entonces toca es despertarse, desplazarse y activar tu plan de respuesta para que el tema no se haga más grande. Es a eso a lo que yo me refiero con disponibilidad de 24 horas. Si bien es cierto, ya está legislado que nos podemos desconectar, entre comillas, pues para
algunos cargos con ciertas responsabilidades no es tan sencillo, aunque si uno sí trata de hacerlo. Bueno, muy bien. Mira estos puntos claves que se van hilando en esas conversaciones. Más que una de las herramientas que decíamos que mueve precisamente el mundo son las conversaciones en los que trabajamos en el tema de seguridad basada en comportamiento, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues nos tenemos que ir a esas conversaciones poderosas como una herramienta para lograr sacar aquella información que es invisible, 95% de invisibilidad. Y yo no quiero dejar pasar y entregarles una clave, ya que Albeiro levantó la mano, Luis Guillermo nos dio otras claves también muy interesantes. Nosotros desde la parte clínica hacemos un ejercicio muy poderoso y es un ejercicio de vaciamiento mental, Albeiro, y para Gloria y para todos nuestros invitados que nos acompañan. Es un ejercicio muy sencillo. Al inicio yo digo hay que hacerlo a Chinomatic. Chinomatic es tenemos que hacerlo a papel y lápiz mientras que el cerebro adquiere la habilidad. Al finalizar el día, finalizando el día, usted en hoja en blanco tiene que hacer un listado de todo aquello que tiene pendiente, pero no solamente clasificarlo en pendientes laborales y pendientes personales, sino que colocar todo aquello pendiente que está en usted. Venga, hace 6 meses fui al médico y mire, se vencieron esas órdenes, otra vez me siento mal, llamar al médico, sacar la orden. La persiana de la cortina de la sala lleva caída hace 3 meses y eso ahí, y me acuerdo cada vez que salgo de la casa, la persiana. No he llamado a este cliente, no he contestado este correo, me solicitaron esto y no lo he hecho. Tengo una conversación pendiente con mi hijo, tengo una conversación pendiente con un colaborador, me falta esto, ay, se me olvidó comprar la mantequilla de maní en el supermercado. Todos aquellos pendientes usted los va a notar, todos aquellos pendientes los va a notar. La técnica se llama vaciamiento mental. Luego de anotarlos, usted va a hacer un escaneo, escanear las listas nuevamente, como darle una lectura rápida, y usted se va a conectar con la sensación que siente después de. Las personas experimentan sensaciones de angustia o de tranquilidad o de un respiro, ya me puedo ir a descansar, ¿sí? Comienzan a experimentar una serie de sensaciones. Ahí damos entrada y preparación para la desconexión, que es el tema de dormir, para que esa neblina cerebral y esas sustancias tóxicas pues puedan eliminarse. La única manera es eliminarse a través del sueño. Cuando usted se levanta, nuevamente va a hacer el listado, y ya cuando usted tenga ya como la habilidad, o lo hace en la noche o lo hace en la mañana. ¿Qué sucede con esto? Y quiero darles brevemente la explicación, y yo ya voy a comenzar a hacerle ojitos a Carlos, porque yo pienso que este conversatorio se va para la parte 2. Vamos para parte 2, yo creo que sí. Cuando el cerebro, se ha determinado científicamente que cuando el cerebro siente que hay información que estaba aquí contenida y que ya está fuera, o sea, está fuera con solo el hecho de escribirla, el cerebro de alguna manera realiza un proceso de ventana cognitiva, así se llama técnicamente, y comienza a centrarse en el foco de la tarea, en la solución de la tarea que está fuera. No es que desaparezca mágicamente todos esos pendientes, no. Lo que hace el cerebro es generar una nueva instrucción. Ya no los tenemos, pero los teníamos acá. Tenemos que enfocarnos en la solución de lo que está acá. ¿Y cómo se enfoca? Mandando otro tipo de instrucciones. Usted se vuelve más rápido en la tarea, o más detalle, más atención al detalle en las tareas que está desempeñando, para que usted pueda tener más espacio para resolverlas. El cerebro, de alguna manera, es un mecanismo, todavía desde la ciencia no lo han logrado explicar, esa cadena de sucesos que se da en la ventana cognitiva, pero el cerebro comienza a organizar su nivel de atención y su foco en lo que usted quiere y no en lo que teme, porque el temor es todo aquello que está pendiente, y esa sensación de fatiga, de angustia, de miedo, es porque definitivamente no logro terminar y culminar la tarea. Entonces, eso es una clave, Albeiro, y para todos nuestros invitados, una clave interesante de un ejercicio clínico de vaciamiento mental. Y ahora, Carlos, te doy esos datos interesantes, esas cifras que trajimos, Por de lo que favor. está pasando desde la sociedad. Luis o Albeiro, ¿quién alzó nuevamente la mano? Yo creo que los dos. No, yo creo que los dos, yo creo que los dos. No, La ventaja de Teams es que dice quién la levantó primero. Entonces ahí dice número 1, número 2, número 3. Ahí está el orden de levantar la mano. Él está reclamando la primera, entonces hagan. Luis. Bien pueda, bien pueda. Gracias, doctor Albeiro, muy amable. Silvia, pues ya yo tenía más que 2 preguntas, es 2 recomendaciones. Ya creo que me has despejado y me has ayudado con la primera.
los que estamos aquí o son empresarios o somos empleados, pero también tenemos equipos de trabajo, y nos has dado unos puntos muy interesantes para hacerlos como persona y de alguna manera también transmitirle a los equipos de trabajo que uno tiene cuáles son estas herramientas para ayudarlos a ellos. Entonces créeme que ya creo que en el desarrollo de la charla nos vas a dar más tips. Ya me has contestado esa primera parte de las recomendaciones de qué debemos hacer como jefes, como colegas, como empresarios que tenemos empresa. La verdad, he tomado atenta nota, muchas gracias. Y lo segundo, Silvia, pienso que también hay algo por hacer y te hago la pregunta tú desde el consejo que han hecho, cómo lo han pensado, porque claramente esto que está sucediendo en la sociedad requiere de una política pública. ¿Qué política pública se puede implementar para que desde el gobierno nacional, los gobiernos locales, pues así como piensan en mejorar el tránsito, poner controles en las vías, poner semáforos, este tema de la salud mental también le interesa a los gobiernos y a los sistemas de salud? Entonces, ¿qué recomendaciones se podría dar a la política pública? Decirle, oiga, señor gobierno, oiga, señores congresistas, dejen de hacer leyes que piensan en una cosa o en otra y pensemos en la salud psicológica de los colombianos, porque es que esto tiene esto va a tener una repercusión en la economía. Si se nos enferma la gente, si se suicidan, esto va a tener un fuerte impacto en la fuerza laboral y va a tener mucho impacto en la seguridad social. Entonces, ¿qué se puede hacer de cara a la política pública para que nuestros gobernantes hagan algo respecto a eso? Porque desde lo privado podemos hacer muchas cosas, y tenemos estos consejos que nos están dando, pero es que en la calle, afuera, hay muchas personas que no tienen acceso a este gran conversatorio y pues la sociedad en general también necesita una ayuda. O sea, aquí necesitamos un salvavidas para la sociedad, para la humanidad. Porque es que estamos en un proceso de transición muy complejo. Salir de la pandemia, salir de nuestras casas, regresar, esto va a ser una dicotomía. No sé si estoy siendo exagerado, pero yo creo que quiero una dicotomía social en este tema psicológico. Entonces, la política pública, los gobiernos tienen que hacer algo por nosotros, los ciudadanos. Luis, mira, yo te voy a responder, me voy a atrever a responder antes de Silvia eso que acabas de plantear. Es que, mire, los tres elementos sobre los que está montado, sobre los que está montado la capacidad autónoma del ser humano, son tres cosas básicas: la salud física, la salud mental y la salud económica. Pero la salud física, desde la política pública, debería ser salud pública. El gran problema y no solamente el gran problema, sino la gran oportunidad que perdimos en esta pandemia, la gran oportunidad que perdimos fue que prohijamos la salud clínica a la salud pública. Entonces, reforzamos lo que nos parecía que había que reforzar, que era la capacidad de atención, la capacidad de brindar servicios clínicos a las personas, y robustecimos la infraestructura del sistema de salud, pero no fortalecimos lo que viene después de la infraestructura o antes de la infraestructura, que es los programas de promoción y prevención, que los que trabajamos en salud desde hace muchos años llamamos PIP. Eso es una cosa que se usa así siempre en salud. Entonces, los programas de prevención, de promoción y prevención, hoy están diseñados para atender las patologías clínicas: presión arterial, VIH, diabetes, insuficiencias renales, deficiencias en la movilidad de las personas, pero no hay una política pública de salud mental. Los esfuerzos que hacemos, los gremios, las entidades privadas, este escenario privilegiado tiene que servirnos para mover influencias, amigos, conocidos alrededor de eso, porque el Estado, los políticos y nuestros dirigentes no piensan porque eso no, primero no da votos, y segundo, no es
no tienen réditos en el corto plazo. Cuando usted hace programas de promoción y prevención en salud mental, los réditos son a largo plazo. Entonces, claro, como un gobernante no tiene sino un poquitito de tiempo para poder mostrar cosas, la salud mental no importa. De hecho, si tú te das cuenta, los hospitales mentales, los que no deberían llamarse así, pero bueno, los hospitales mentales que hay en el sistema de salud son tal vez los más bajitos de la cadena de atención en el Sistema Nacional de Salud. Son los más precarios porque todavía pensamos que salud mental es equivalente a locos. Tristemente. O sea, ahí te respondo esa inquietud. No, pues me deja preocupado, Sí. Carlos. Definitivamente como país tenemos mucho que hacer porque pues los que estamos aquí estamos bajo el formalismo y somos empresas organizadas. Colombia es un país muy informal y tenemos muchas personas en la calle donde interactuamos los que somos formales, los informales, los que no tienen nada. O sea, esto es una sociedad donde lo que tú dices, no solo los congresistas, nuestro Congreso es el que debería pensar en iniciativas de ese estilo que estén enfocadas a la política pública para la salud mental. Y eso es fundamental. Y me voy a ir con un ejemplo y solo con esto termino. Mi tema son los seguros y el sector asegurador. Voy a ponerles un ejemplo patético. Patético en el sentido de que no se utilizan las herramientas del sistema de salud de manera adecuada. El sistema de salud en Colombia, recordemos que existe el SOAT, que es el Seguro de Accidentes de Tránsito. Y eso es obligatorio en Colombia aportar el SOAT y cualquier víctima de accidente de tránsito debe ser atendida. Y las clínicas y los hospitales se enfocan en atender a los pacientes, material de osteosíntesis, yeso, venga, le hacemos la cirugía, corazón, todas las cirugías que tienen que hacerle para recomponerle que se rompió el hueso, que la piel, que no sé qué. Y algo que tienen descuidado y que la gente no sabe es la afectación psicológica después de un accidente. Nadie, lo que yo he visto es que nadie se preocupa por la víctima después del accidente, se preocupa por la reducción, por el accidente, por la fractura, por el material de osteosíntesis, por ordeñar el sistema del SOAT y no piensan al final, oiga, venga, a Sí. estas personas que tienen accidente también pudieron haber tenido problemas traumáticos, hagámosle un acompañamiento psicológico, ¿no? Las clínicas no cobran eso, cobran el material de osteosíntesis que les da más flujo de caja. Porque un psicólogo eso no nos da flujo de caja, pero no piensan en las personas. Las personas después de un accidente necesitan también un acompañamiento. Si uno mira las cuentas médicas de atención del SOAT y muy poquito es una atención psicológica o ayuda, porque eso hace parte del proceso. La clínica también implica recuperar al paciente no solo en su tema físico, sino psicológico. Entonces, pues me quedo preocupado, tenemos todo por hacer de cara a nuestros congresistas y a nuestros líderes y a las personas por las que elegimos y votamos, que piensen en la política pública enfocada en la seguridad mental. Muchas gracias. Por eso dijimos, Luis Guillermo, para cerrar, que hay temas que a la gente no le gusta tocar. Y este es uno de ellos. Por eso yo invité a Silvia, porque yo dije, es que para que toquemos este tema hay que tocarlo con la genialidad de ella. Albeiro, luego Carlos Mauricio Moreno. Queremos escuchar a Gloria otra vez y queremos escuchar Es un a... conversatorio. Es un conversatorio. Tenemos a Javier Portilla. Javier, saludos desde Colombia. Qué bueno que nos visitas desde México. Qué bueno. Sí. Mariela también. O sea, no solo los hombres van a conversar hoy con Silvia, las mujeres que también conversen. No, yo Pero coincido en lo que estoy entonces sigo diciendo, estoy yo calladita. o sigue Gloria. Ay, yo no sé, yo ya me tomé la palabra con permiso. Ahí sí como dicen, es mejor pedir Primero las perdón que pedir damas. permiso, entonces con permisito. Nada, yo creo que están, o sea, digamos que todas las apreciaciones de Luis Guillermo y de Albeiro son demasiado valiosas. Desafortunadamente nuestro país o nuestro sistema de seguridad social o seguridad de salud, lo que ha hecho y si bien es cierto, está más que dicho que lo que hacen es como tratar, controlar la enfermedad, más no eliminarla, ni buscar la causa.
Entonces, digamos que esta parte de la salud mental también, como decía Luis Guillermo, forma parte de esa sanación que la persona debe tener. Entonces, pues nada, realmente el conversatorio está muy entretenido. Ese es mi aporte. Le doy la palabra a Carlos. Albeiro, Albeiro. Albeiro, que ya... No, Carlos. Gloria, muchas gracias. Pues yo voy a hacer como Gloria. Me vas a saltar también al Beiro. Tranquilo, Carlos, que ya sigue usted, ya sigue usted. También hay un contexto que es bien interesante y es hasta dónde el tema de redes sociales afecta la estabilidad mental, no solamente para las personas en el campo laboral, sino también en el campo familiar. Lo digo porque los jóvenes hoy en día casi que ni saludan, porque tienen el celular en la mano, se despiertan con él, se acuestan con él, se bañan con él, todo lo hacen con él. Y muy cierto, algo que en algún momento escuché en una capacitación donde nos decían que volvimos a la época de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón deslumbró a los indígenas con los espejos, entonces todos los indígenas con los espejos mirándose al espejo. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo, o sea, volvimos al espejo, el espejo es el celular. O sea, ya es inclusive tan dramático el asunto que yo he hecho el ejercicio por la calle cuando voy caminando y viene alguien chateando y me quedo parado y tácitamente se chocan con uno. Entonces digo yo, es que, ay, perdón, y yo le digo, venga, ¿y si hubiera sido un vehículo en movimiento? Cierto, pero entonces me devuelvo un poquito al contexto de que hasta dónde ese tema de redes sociales afecta el campo mental e incluso induce a los jóvenes hoy al suicidio y a generar esa inestabilidad en sus hogares que le permite no estar sano desde el punto de vista mental. Ahí la voy a contestar de una, Carlos, perdón. Dale. Dale. Ese tema de las redes sociales y es un poco esas claves que yo doy yo propongo siempre, no claves ni tips, sino un desafío minimalista, un desafío de limpieza, un detox, y uno de esos puntos claves tiene que ver precisamente con el aligerar el tema del peso de las redes sociales. En redes sociales todo es perfecto, las familias perfectas, esos cuerpos perfectos, esos filtros perfectos, las familias y el mundo es el mundo ideal, que comienzan y no solamente son nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también tenemos ya muchos adultos que prefieren estar en su celular, en su casa, solos y solas, tener relaciones solos y solos por internet, jugar con el uno, con el otro, pero estar solos, no les interesa ya interactuar con el resto de la humanidad. Qué jartera ese modelo mental. Entonces, de una u otra manera, buscan ese Ermitaños refugio. digitales les llaman ahora. ¿Los qué? Ermitaños digitales. Los ermitaños digitales. Entonces, ¿qué busca? Y eso sí afecta precisamente los problemas mentales, esa esfera del bienestar de la salud mental, porque yo comienzo a ver todo es perfecto, uno ve a alguien, perdón si hay alguien en la sala, sí, estoy colocando un ejemplo gráfico, uno trabaja de 8 a 5 de la tarde y uno ve el lunes en redes sociales a un compañero o una compañera de la universidad que está a las 11 de la mañana en el gimnasio, o usted sale de su oficina por alguna vuelta y usted dice, oiga, esta persona un lunes plena 12:30 del mediodía, plenas 11 de la mañana y está trotando fresquísimo. ¿Este hombre en qué trabaja? ¿Esta mujer en qué trabaja? Eso hace que hagamos abstracciones del mundo ideal y el cerebro prefiere cosas que no le duelan y prefiere no enfrentar cosas que corresponden a ese objeto, a esa realidad. Entonces, por eso se van y sí, claro que sí, afecta, es una de las líneas que está afectando. Y ahorita me voy con las cifras, Carlos Eduardo, acuérdame de las cifras y ahora sí le doy paso a Carlos Mauricio. Gracias, Silvia. Oye, es que estaba uniendo, muy interesante, estaba uniendo un poquito de ideas de lo que han venido diciendo y se me vino a la mente una pregunta de salud mental, ¿cierto? Porque ahorita hablaban del sector formal y el informal y el trabajar de 8 a 5 y desconectarse. Y siempre lo había tenido como en la cabeza el tema de los turnos de trabajo. Las empresas, aquellas que por su operación 24 horas, ¿cierto? Tienen que tener turnos y uno diría, ok, listo, pues si a mí me tocó el turno de 8 a 2, listo, perfecto, pero lo rotan, ¿cierto? Y eso pues destruye mucha de la interacción social que puede tener porque pues la persona, Luis Guillermo llega a las 5 de la tarde y está con su señor y con sus hijos,
pero si llega a las 8 de la mañana a dormir, ¿cierto? Y se tiene que ir a las 4 de la tarde a seguir trabajando, ¿cuál interacción? ¿Tienes algunas cifras o alguna experiencia de alguna interrelación entre salud mental y la gente que trabaja con turnos? Esas cifras sí existen y existen en diferentes, digamos, en los sectores más críticos de operaciones críticas, hidrocarburos, construcción, el sector químico, que implica que esos Minas, turnos tengan esos turnos tengan algún tipo, digamos, de variables que son más críticas en ese comportamiento y en ese bienestar interrelacional que nosotros hablamos. Ahorita, hoy acá, no las traje, pero podemos revisar dentro de las estadísticas que se manejan y mirar cuál puede ser esa correlación. Sería un tema muy interesante, pero sí se ha estudiado, sí se ha validado en esos principales sectores industriales que poseen algún tipo de operaciones de alto riesgo, operaciones críticas con estos turnos, y no solamente afectación en el bienestar de las interrelaciones, sino pues presentan síntomas o signos de fatiga laboral más exacerbados, temas de higiene de sueño de una forma desordenada, algunos trastornos musculoesqueléticos. Bueno, hay una serie de correlaciones interesantes respecto a los trabajadores con turnos específicos y más con los que tienen turnos de noche, que se altera como ese reloj biológico. Claro, es que no nos vayamos tan lejos a operaciones. Un vigilante, un pobre vigilante está una semana de día, la otra semana de noche, además son turnos ilegales de 12 horas, es un trabajo fuertísimo y el desgaste de ellos. los Y la médicos, estructura. las Técnica, enfermeras, Médicos, médicos, enfermeras. enfermeras, los ingenieros que tienen que estar pendientes de una planta de producción. Ingeniero, se apagó la máquina, pero el ingeniero tiene que levantar y ir a mirar qué pasó con la máquina. Así es. Hay el tema de la higiene relacional en los núcleos familiares, que tiene que ver con los factores protectores de salud mental. Y es cómo lograr ese equilibrio entre, imagínense un vigilante casado con una enfermera. Hágase combinado, un vigilante casado con una enfermera. O sea, nunca se encuentran. Nunca se encuentra. ¿Cómo es el hogar de esos niños? cruz de Cuadran los navajas. turnos. ¿Cierto? ¿Cómo es el hogar de esos niños? O sea, ahí hay ahí debería haber un traslado de la preocupación por parte de quien es el empleador para poder caracterizar esos grupos de familia y poder lograr al menos contribuir responsable. Eso sí es responsabilidad social empresarial. No es ir a hacer obras de caridad, regalar cuadernos y poner pupitres en las escuelas. Es mirar al interior de las organizaciones y ver qué oportunidades de crear bienestar para esos grupos familiares y propiciar situaciones que logren sopesar o al menos tratar de darle un mínimo equilibrio a esas dinámicas familiares. Es muy difícil. Yo tuve el privilegio de ser gerente de relaciones industriales, se llamaba eso hace muchísimos años. Hoy llaman talento humano, de una compañía de vigilancia de mil empleados. Y una vez me encontré con nos pagaban los subsidios familiares en cheque, ¿no? Y entonces llegaban un bulto así de cheques de la caja de compensación para entregarle a los empleados. Y yo puse por norma que los cheques de subsidio se los entregamos a las esposas de los empleados, para que las esposas de los empleados pudieran venir o encontrarnos en algún sitio en donde pudiéramos tener algún grado de vínculo con ellas para saber cómo estaba el grupo familiar. Y me llevé un día una sorpresa. Había un vigilante que tenía 3 hogares, 8 hijos. Entonces, ¿a qué hora estuvo 3 hogares y 8 hijos? Sí, lleva 12 años de vigilante. Es un tema para
para ilustrarlo simplemente. Dale, Silvia. Más que para que ilustrarnos, nos sirve para reflexionar, los que tenemos empleados a cargo o los que somos empresarios y somos responsables. O sea, normalmente uno no se preocupa por qué hace el cónyuge del empleado o qué horarios tiene. Uno debería también pensar en eso, para uno saber, por lo menos ahorita en la virtualidad, cuáles son los horarios laborales y cuándo le puedo exigir. Uno, si no, usted me tiene que cumplir con el trabajo, pero pues el hombre tiene la esposa que es enfermera y la enfermera está allá en la clínica, tiene que atender a los niños. Yo creo que como líderes, como empleados, tenemos que tener esa sensibilidad de saber qué hace nuestra gente, conocer quién es el cónyuge, qué hace y generar acuerdos de trabajo, acuerdos de responsabilidades. Entonces nos dejas una gran enseñanza, Carlos, con lo que nos dices, porque eso es un tema que también podemos contribuir en ese sentido. O sea, y otra de las cosas que yo sé que hacen muchas empresas es el famoso salario emocional. Ese Claro. salario emocional sirve muchísimo para estos temas mentales. Es que ya el empleado no quiere un aumento de sueldo, quiere que por los viernes quiere irse temprano por la tarde para su casa, o que el día de su cumpleaños él no va a trabajar y estar con su familia. Esas son cosas que uno puede hacer que no valen nada, se llama salario emocional. Y eso ayuda mucho a la gente, o sea, a gente que se pueda desconectar a las 3 de la tarde un viernes o a la mediodía o que el día de mi cumpleaños no estoy. Todo eso ayuda y contribuye a la salud mental de la gente. La gente también necesita desconectarse a hacer otras cosas laborales. Entonces, esto es muy interesante lo que dices, Carlos. Gracias. Toda la razón ahí, Luis Guillermo, y hace parte del tema para cerrar y pasar, digamos, como a nuestras claves y nuestros tips y demás preguntas que nos tiene preparada Carlos. Y ese proceso de salud mental y mi salud mental, tenemos claro que definitivamente depende de cada uno de nosotros. Es la base, ¿sí? Es la base con la cual vamos a trabajar en las diferentes organizaciones. Yo debo aceptar ese entorno en el cual estoy viviendo y todas las circunstancias que vienen de por sí, y ahí están esas herramientas con las cuales yo voy a solucionar esas circunstancias, que prima dentro de ese ritmo y esos recursos que tenemos de manera individual. Y aquí viene el tema de las políticas organizacionales. Entonces, dentro del tema de las políticas organizacionales de prevención, de bienestar, del tema de felicidad, que es congruencia dentro de las organizaciones, esa política de cuidado, esa política de bienestar y esa política de salud mental como fomento de esa cartografía y esos escenarios individuales. Y aquí tenemos un tema, pero eso es para otro, eso es casi un diplomado y tiene que ver con el tema de la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial. Hacemos aplicación de baterías de riesgo psicosocial antes de la pandemia. Pasa la pandemia y implementamos en las organizaciones programas de entrenamiento, de capacitación y programas de intervención con una batería antes de una pandemia. Entonces, no estamos en realidad cogiendo y manejando esas variables y esos puntos que tenemos nosotros, que debemos tener en cuenta, porque es una nueva realidad, un nuevo ser humano expuesto a unas nuevas herramientas, un ser humano que se ha enfrentado a los cambios, a la adaptación con lo que tiene a su ritmo y es válido, un ser humano que es válido también tener malos días, que tengamos problemas, pero ahí uno dice, bueno, ¿y qué le pasa a la gente? ¿Qué pasa? Muy de lo que la pregunta que abrió en el foro, Carlos, y qué es lo que está pasando con esa sociedad. Y es que definitivamente desde ese concepto no tenemos las herramientas. Quiero compartirles unas cifras desde la AEPA, que es la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada, y durante los primeros meses, principalmente de esa pandemia en Colombia, Perú, México, España y Chile, se reveló que más del 60% de la población encuestada experimentaba una o más de esas emociones como angustia, como miedo, como qué voy a hacer, como psicosis grave en la cual se salen de ese proceso, de esa realidad. Dentro de ese reporte se evidenció que estas personas no adoptan o no contaban con herramientas suficientes para cambiar y hacer esa gestión emocional dentro de esa esfera de bienestar y de salud mental. Según el reporte, el 45% de esas personas consultadas no utilizan técnicas antiestrés.
El 33% no limita la selección de las noticias que ve. Desayuna con noticias, almuerza con noticias, come con cena con noticias y todo el día sus pausas activas son las noticias de las redes sociales y de los principales medios. El 24% no implementa ni conserva una rutina, lo que hablábamos que para poder modificar muchos hábitos que tienen que ver con esa esfera de bienestar ya definida, pues tenemos que modificar hábitos y todas las higienes, la higiene del sueño, la higiene mental, la higiene de la alimentación, la higiene de las relaciones, para culminar y tener esos 4 soportes de la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad psicológica y demás. Y miren esto. El 16% ha descuidado su aspecto físico, no tiene hábitos saludables, el 13% no sabe o no es capaz de gestionar las emociones y el 9% no logra reconocer sus fortalezas. El 8% ha aumentado el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otro tipo de sustancias y el 5% suele tener pensamientos negativos. Este estudio de resiliencia y de riesgos en salud mental que se realizó en el periodo de los 2 años de pandemia, según en Colombia por el Ministerio de Salud y Protección Social, se evidenció que los riesgos asociados a problemas y trastornos mentales se triplicaron durante la pandemia con respecto precisamente a los indicadores que teníamos establecidos antes de pandemia. Las tasas de suicidio se incrementaron, por eso hablamos, y muy bien lo definió Carlos y el equipo, como esa salud mental, como ese riesgo silencioso que hay que gestionar. Desde CISPROQUIN, que es el Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos del Consejo Colombiano de Seguridad, en el año 2021 y 2022 se presentaron varios casos de intoxicación que se incrementaron. Entonces, a CISPROQUIN, aquí les doy un dato, fueron reportados 3.972 casos de intoxicación entre enero y mayo del 2021, frente al mismo periodo del 2020 con 3.660 intoxicaciones, presentándose un aumento casi del 8.52%. Por actividades de ocurrencia, y la principal causa es conducta suicida. Entonces, se incrementan los casos, hay una variación en esos puntos porcentuales y nos damos cuenta que definitivamente esas tasas de suicidio se incrementan. En el estudio de la tanatología, que es cuando se hace el estudio de las personas cuando mueren por temas de suicidio, el suicida, dentro de este estudio se ha determinado que el suicida muere tranquilo, muere en paz, porque siente que esa es la solución y es la mejor solución para él. Por eso se va relativamente tranquilo, porque es la solución a todos sus problemas. Entonces uno dice, oiga, un mal manejo muy posiblemente de alguien que levantó la mano, que no tuvimos las redes de contención, que no pusimos atención, que no lo escuchamos, muy probablemente arrancó con un problema mental que ya sabemos que hace parte de esa incapacidad de gestionar esas capacidades del día a día frente a los retos del día a día en todo lo que nos movemos, porque somos ese ser humano con esa esfera de roles integral, somos padres de familia, somos hijos, somos tíos, somos hermanos, nos movemos en un rol espiritual, familiar, social, de ocio, de relacionamiento, diferentes áreas, diferentes aristas de desarrollo profesional, laboral y demás. Y siempre el mensaje es tienda al equilibrio, es que usted tiene. Entonces miren que es un tema bastante peligroso, precisamente como dice Carlos, de las conversaciones que no se hablan, pero las tasas de suicidio se incrementan en la parte laboral, en las nuevas modalidades de trabajo. No hay manera, o sea, se enfrentan a miedos o a estresores dentro de este tema que se exacerban por el tema de productividad. ¿Cómo le digo a mi jefe que no? Sí, la ley de desconexión laboral está ahí, pero me llama el jefe ¿y por qué no contestó? Es que somos la segunda opción, es que usted siempre tal cosa. Contestemos, estoy cenando con mi familia y veo que timbra ese celular y es el jefe, contesto, no, mi hija me está contando algo importante, ¿qué hago? ¿Qué hago y cómo reacciono? Y es parte precisamente, según lo evidenció el informe, diferentes esquemas de observatorios, desde el Ministerio de Salud Mental, desde el Observatorio de Salud Mental, y son problemas de realidad llegar al foco, y es que no tenemos las herramientas, pero nadie nos cuenta cuáles son las herramientas para yo autogestionar. La organización tiene la política, me muestra la política. Cuando uno se sienta al lado de los que están en el talento humano, en las áreas de calidad, en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, desesperados a un solo grito, le dicen, Silvia, ya no sabemos qué hacer. Les mandamos pizza, les mandamos desayuno, compartimos, hacemos el día de familia, les damos la media tarde para que vayan el día de su cumpleaños, les llevamos, les traemos, les hacemos.
pero y nada funciona, no quieren, se van, prefieren esto, no hay poder humano, Silvia, que los mueva, no sienten que la organización es ese vehículo para culminar sus sueños, para extender sus sueños familiares, no lo ven, no lo ven. Y lo peor aún es que ese colaborador trasciende los problemas a casa, llega a la cena en el pequeño espacio de la cena antes de dormir a contar todo el problema. Y los hijos, y hoy te regañó el jefe, ¿y qué te dijo el jefe? Oye, ¿qué pasó? No dice, ¿qué? Y la conversación así en la cama, en la intimidad con mi pareja es antes de acostar lo que sucedió en el día. Entonces comienzan a trascender esos escenarios y parte hay una base y aquí tenemos que ser todos dentro de ese tema suena raro el término, pero eso, autorresponsabilidad. Bueno, ¿qué depende de mí? Y yo, señores, colaborador empresa, necesito esto y me estoy sintiendo mal. No, no vaya a decir que se está sintiendo mal porque no, coja esa incapacidad y guárdela, no la muestra al jefe porque después se meten problemas. Esos son los sublenguajes dentro de la subcultura que existen en esa invisibilidad, pero que hacen daño. Hace que la gente no dice, ay, llegó perfecto, llegó a la oficina, llegó a la planta de producción y 10 dedos, vea, chévere, no tuvo ningún accidente, no tuvo ningún incidente. ¿Cómo salió con sus 10 dedos? O sea, chévere. Pero ¿cómo llegó ese ser humano a casa? Salió feliz como llegó, salió triste como llegó al trabajo, porque también, qué mamera, tengo que ir a trabajar, ¿qué va a pasar? Lo mismo es siempre, el mismo regaño, los lunes, los martes, exactamente a lo mismo, nada pasa, nada avanza. Entonces ese ser humano sigue en su conversación fresco, sigue en su conversación y como no encuentra los recursos que le puedan apalancar otro tipo de conversación, utiliza los recursos que hay y el cerebro en eso es absolutamente contundente. Y dice, bueno, aquí no lo tengo, aquí no, enfermémonos, Claro. hagamos algo, ¿no? Entonces comienza a hacer como esa explosión y a detonar por algún lado. Enfermedades huérfanas, dolores de cabeza que no cesan, que no le sirve la terapia. Si usted anda con 5 o 6 ranitidina, el exomeprazol, el una, el otro, para el dolor de cabeza por si me duele, pero si me duele la rodilla y la articulación, otra cosa. Entonces usted trata de armarse ese kit para de alguna manera usted poder contrarrestar. Pero eso es que es lo que no estamos cuantificando. A nosotros no sabemos cuánto nos vale una persona no atendida en la parte mental, una persona no atendida que llega angustiado a decirme, mi hija la acaban de hospitalizar, necesito irme. No, Silvia, pero ¿cómo se va a ir a esta hora? No, no, no. Su pareja está allá, ¿cierto? Pues que le cuente por teléfono y si la necesitan que llame. ¿Cómo puede trabajar ese ser humano? O sea, no está ahí, no está consciente. Todo le va a saber mal en la organización. Sus relaciones se deterioran. Ese bienestar está deteriorado porque no se facilita nada, ¿no? Y tampoco él tiene a disposición esas herramientas que le permitan como avanzar y abastecerse y poder reaccionar. Aquí lo importante finalmente es reconocer que tenemos un problema como empresarios, como líderes, como personas. Por eso en la invitación siempre les pusimos, cuando les compartíamos por WhatsApp, la invitación, primero somos personas, luego somos profesionales. Eh, para poder ser un buen empleado, tengo que ser un buen profesional, pero para ser un buen profesional, tengo que ser buena persona. Y, y, y no podemos renunciar a, a nuestra vocación de agitar en este espacio de conversatorios estos temas. Eh, no podemos hacer más porque hay un mundo de temas que siguen y que brotan. Me encantaría volverte a tener aquí, Silvia, pronto para que hablemos de esto, pero cerremos nuestro programa, que nos quedan sino 9 minutos. Se quedó mucho en el tintero. Como dice decía doña Gloria Valencia Castaño, el tiempo de televisión es muy corto. Aquí lo más importante es reconocer que tenemos un problema. Es lo primero. Segundo, que hay factores protectores que tenemos que identificar dentro de nuestras organizaciones, cosas que no son costosas, que son de mínimo interés humano. Mínimo interés humano. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Son 3 palabras
tres preguntas que nunca le hacemos a nadie porque siempre pensamos en producir, producir, producir. Eso es uno. Lo segundo, de mi cierre, ya te doy para que cierres, Silvia, lo tuyo, es esto que es una maravilla en nuestras vidas, que hace que el mundo sea más corto, más chico y más condensado, tiene que manejarse con responsabilidad en todos los sentidos, y hacer sensibilización, conciencia sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones como medios, no como aisladores de las relaciones humanas. Pensar como piensan hoy los chicos que tienen novia por WhatsApp, que tengo amigos ¿cuántos amigos tengo en Instagram? No, tengo 2 millones de seguidores. ¿Cuántos de esos 2 millones de seguidores te preguntan a ti quién eres? ¿Qué haces? Yo tuve el domingo, tuve una aproximación con un influencer muy conocido en Colombia. Fue un encuentro así como muy extraño, pero fue como, yo le hice la pregunta, y yo, ¿cuántos de esos millones de personas que hay ahí conoces tú de verdad? Y me dijo, no, no sé. Y yo, bueno, está bien. Esos que están ahí creen que te conocen. El conocer al otro como nos mostramos y el conocer al otro como somos es también una tarea bien importante. Muy importante, conocer al otro como es y no como se muestra. Esos son mis dos factores protectores, como mis dos tareas y mis dos mensajes para ustedes. Silvia, los tuyos. Bueno, definitivamente el tema de la salud mental dentro de esas esferas de bienestar son fundamentales para poder potencializar esas capacidades que tenemos con la relación que tenemos con el mundo, con el entorno, con el ambiente, con los demás. Aquí es importante comenzar a trabajar dentro de esa descongestión, o sea, hacer como esa limpieza que planteábamos en todo el tema del cuerpo, la mente, toda la parte que tiene que ver con la parte física, con el entorno. Y aquí les propongo lo que yo llamo un desafío minimalista, y ese desafío minimalista es hacer ese detox o esa limpieza en aligerar las cargas, o sea, algo puntual aquí directo, aligerar las cargas. Y aligerar las cargas es, por ejemplo, aligerar, les voy a dar solo 5, aligerar el peso de las responsabilidades. O sea, yo sé que es difícil delegar, yo sé que uno prefiere hacerlo uno todo uno y cargarse el problema del jefe, del uno, del otro, de la familia, pero hay que delegar y hay que experimentar sensaciones de las cuales yo no controlo absolutamente todo. Otra de las claves que les recomendamos es aligerar ese peso de la culpabilidad, y es aprender a amarnos desde nuestros recursos, desde lo que tenemos, sin compararnos con el otro. Es que el otro mira en pandemia lo que hizo y detonó la empresa, y mira el emprendimiento que hizo, y yo en pandemia no hice ni ejercicio, ¿sí? A pedir perdón y a liberar culpa. Otra clave de ese aligeramiento es el peso de los demás, y es que hay que filtrar los amigos verdaderos, las amigas verdaderas, hay que desengancharnos de las redes sociales, hay que evitar y hacer un filtro interesante con la familia, que por lo general la familia son los más implacables con todo, que si usted publicó, que si usted no publicó, que si usted dijo, que no dijo, y ahí hay una carga bastante, un peso bastante fuerte en ese deterioro de esa salud mental. También hay que aligerar el peso del cuerpo, y el peso del cuerpo implica menos azúcar, menos grasas, implica comenzar a implementar una serie de hábitos que me lleven en realidad a la sensación de ese bienestar, porque yo puedo tener toda la intención, modifico mis hábitos,
tengo pensamientos, los controlo, hago ese filtro, como decía Carlos, pero estoy llevando una dieta inadecuada, estoy comiendo cosas que no me aportan, no me estoy hidratando y fuera de eso, elevo el niveles de cortisol. El estrés es fundamental porque es la capacidad de adaptarnos a las condiciones del entorno. Si no nos estresáramos, estuviéramos muertos, pero esto es un tema integral: hidratarme bien, comer bien, dormir bien, rodearme de personas chéveres que sumen, no que resten. Eso hace parte de ese aligeramiento y ese detox o ese desafío minimalista. Y algo es observar más y definitivamente centrarnos más en nosotros, en el aquí y en el ahora, vivir ese momento presente, enfocarnos en aquello que queremos y no en lo que tememos. Y ya lo sabemos que logramos modificar acá desde neuroplasticidad cerebral, pero con determinación, decisión y disciplina lo vamos a lograr. Y yo creo, Carlos, que esta segunda parte, yo ya me inventé la segunda parte. La segunda parte puede ser como esas herramientas que pueden tener los líderes en el desarrollo de sus roles para entregarle a los colaboradores. O sea, ¿cómo hago un mapa de empatía? ¿Cómo hago para que la persona, saber en realidad si la persona sí está conectada a ese norte o está desconectada? Eso me lo acabo de inventar yo, ¿no? Eso no lo hablamos con Carlos. No, ya. O sea, aquí en vivo y en directo salen las invitaciones. Estamos buscando talentos para terminar el semestre. Yo creo que después de una fecha que también tienen tensionados a muchos en este país, que son las elecciones de finales de mayo, tenemos un espacio para volver a invitar a Silvia. Yo creo que con Silvia se puede uno quedar horas y horas y horas enteras y aprende uno muchísimo. Silvia, muchas gracias. Yo creo que Gloria, aquí va a ser al revés. Aquí va a ser Albeiro, Luis Guillermo y Gloria quieren también hacer sus comentarios de cierre. Y claro, esta conversación ha estado maravillosa. Entonces, empecemos con Albeiro. Bueno, primero darle las gracias por este conversatorio tan especial, porque realmente el ser a veces lo dejamos un poquito de lado y vale la pena retomarlo. Es simplemente un comentario que, como experiencia en una de las compañías donde trabajé, logramos en alguna oportunidad para reducir la accidentalidad que se estaba presentando, y fue generar no capacitaciones, sino momentos de felicidad para las personas. O sea, hacer reír a la gente, hacerlos sentir bien, hacerlos interactuar de manera distinta 15 minuticos en su jornada laboral, y obtuvimos un logro bastante interesante allí. De hecho, se vio reflejado en esa disminución de accidentalidad. Entonces, esos momentos de felicidad a veces son muy necesarios en los espacios laborales. Muchas gracias, Albeiro. Sí, estoy de acuerdo. Las pausas activas tienen que volverse creativas. Luis Guillermo. Primero, Gloria. Adelante, Gloria. Bueno, Gloria. Quería hacer un aporte muy pequeño y es básicamente basado en el comentario que hiciste, Carlos, y es, tú hablabas de un mínimo interés humano y decías que las personas no se toman la molestia de preguntarle al colaborador cómo está la familia, qué necesita, cómo se siente. Yo les quiero decir que yo hice parte de mi vida un libro muy bueno que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Este libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo realmente te hacen ver el liderazgo de una manera diferente. El liderazgo que realmente mueve gente, no solamente desde el dinero, sino que también desde, digamos, el liderazgo nato es el que hay en las iglesias, a gratuidad. Entonces, es básicamente cómo lleva uno ese liderazgo nato de gratuidad a las organizaciones para que la gente se mueva. Y creo que lo que tú dijiste, como líder de un área bastante grande que tengo en Howden, de más o menos unas 15 personas, creo que me ha servido mucho. Y es básicamente, nos enseñaron a decir, o nos enseñaron a pensar que uno no debía administrar con corazón. Y es totalmente error. O sea, la pandemia nos enseñó que tenemos que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos cómo está el otro para que esa persona también pueda rendir. Entonces, les dejo ese nombre del libro. No sé si lo han leído, si han tenido la oportunidad. Para mí fue maravilloso y realmente pues los invito, si lo quieren leer, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell.
O sea, la última versión es más buena. Bueno, Tiene como 7 ediciones. Esto me encanta porque cada vez que hay un conversatorio y alguien nos deja una tarea de leer, eso nos llena de emoción. Mire, lo acabo de bajar en PDF y se los voy a compartir. Se los voy a compartir. En el chat, por favor, compártelo en el chat. Evítame la googleada. El chat, no, les va a el vínculo. Den para el que lo vínculo, bajen. eso. Evíteme la googleada, ayúdeme. Ok. Póngalo en el chat, por favor, Carlos. Carlos, aquí Andrés Alfredo pues nos agradece que, bueno, Silvia, mil gracias. Carlos, muy valioso y acertado el espacio. Importante, si Silvia nos deja, por favor, datos de contacto empresarial. Claro. ¿Autorizado el espacio? Pero por supuesto. Pero Silvia, ¿qué es esto? Facture. Bueno, muy bien. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad, ahí estamos prestos. Yo trabajo como consultor externo en diferentes programas para el Consejo Colombiano de Seguridad. Mi casa desde hace muchos años, entonces ahí nos puedes contactar. Pero también en redes sociales me ubicas en Instagram como @laprofe_de_la_felicidad y en el canal de YouTube como La Profe de la Felicidad. En lo que requieran, yo ya le hice mi petición de amigo en LinkedIn. Yo ya le mandé, oiga, sí, profesora, acépteme en LinkedIn. Igualmente hice lo mismo, Silvia, pero mil gracias y sí, de seguro lo hacemos porque pues lo escribí ahí acertadísimo el espacio. Yo hago parte de eso de salud en el trabajo que salimos corriendo todos los días pensando en qué hacemos. Con eso me sentí totalmente identificado con ese pedacito, entonces yo creo que tenemos bastante para trabajar ahí y sobre todo la confusión que se genera a veces en las empresas de salud mental versus el riesgo psicosocial. A veces lo minimizamos y eso que explicabas de la dimensión. Entonces creo que hay bastante para cortar y que podemos trabajar. Mil gracias, de verdad. Y gracias, Carlos, por este espacio muy valioso. No, ni me faltaría. Esto, ustedes no saben lo que yo me emociono y nos emocionamos todos en Zona Segura en montar esto cada 8 días. Cada 8 días nos vuelve más felices hacerlo. Usted es un berraco, Carlos, me le quito el sombrero. Qué gran espacio, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias. Esto es para ustedes y por ustedes. Esto lo hacemos con todo el cariño del mundo. Silvia, el tiempo en televisión es oro. Ya está oscuro ya está oscuro tu firmamento allá atrás. A Luis Guillermo, a Gloria, a Albeiro, a Carlos Mauricio, que se conectaron y hablaron, y a Andrés Alfredo también, y a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Por ahí hasta mi mamá se conectó, y entonces esto para nosotros es muy emocionante, la verdad, muchachos, y muchas gracias. Dentro de 8 días les tenemos un nuevo invitado. César Avendaño Múnera fue por más de 10 años el director de protección de patrimonios de Grupo Éxito, y vamos a hablar sobre gestión de riesgos y protección patrimonial. Nuestro invitado es César Avendaño la próxima semana. Dentro de 15 días, Dios mediante, nos va a volver a acompañar Isabel Casares desde Madrid. La vamos a trasnochar con una conferencia muy buena que ella tiene sobre madurez en el nivel de cumplimiento, en nivel de madurez en los programas de cumplimiento. Una conferencia que ella, Carlos Mauricio lo sabe, dictó en un seminario en Perú, y que es maravillosa esa charla, y también la vamos a tener. Y el último jueves de mayo vamos a tener a otra invitada maravillosa, que es Magda López Pinilla, una persona que, como pocas en Colombia, sabe sobre gestión de riesgos en proyectos. Esa es nuestra programación de este mes, y en junio esperamos volver a tener a Silvia. Le recordamos, Silvia, que vamos para el Congreso. El Congreso del Consejo es el Congreso 55, que llega a la versión 2022, en los días 29,
30 de junio y 1 de julio en la ciudad de Bogotá de manera presencial. Cualquier cosa levanten la manito. Por supuesto vamos a gestionar un detalle de fina coquetería para los que se conectaron y quieren estar con nosotros en el Congreso. Una puesta en marcha de más de 150 conferencistas nacionales e internacionales con herramientas muy puntuales en todo lo que tiene que ver seguridad, salud en el trabajo y ambiente, porque tenemos que hacer lo posible y tenemos que lograr asegurar abrazos. ¿Dónde nos podemos inscribir? Mande el link. Link de inscripción, Sí, ¿sí por hay? favor. Okay. El link, Sí, el sí, link. sí. En la página del Consejo Colombiano de Seguridad, evíteme No la me ponga a googleada. googlear, no me ponga a Evíteme la googlear, googleada. Carlos. Mándeme el link, hermano, mándeme el link. Mándeme Evíteme el la link. googleada. Hágame el favor. Es que ya son las 6 de la tarde y Luis Guillermo ya no tiene energía. Ya no tengo energía, ya no tengo energía para googlear. Mándeme el link y yo mañana me inscribo. Está en el automático. En automático. Bueno, yo les estoy escribiendo acá el dato de la persona y yo esta misma noche, no mentira, mañana hablo con la persona encargada del Congreso para poder gestionar un descuento especial, lo que yo llamo detalle de fina coquetería, porque ustedes estuvieron aquí en este conversatorio y más en esa red y en ese tejer redes y amistades y conversaciones bonitas, como lo promueve Carlos Eduardo en esta iniciativa. Yo también me uno a lo que dice Luis Guillermo de quitarse el sombrero. O sea, arrancó ya es todo un montaje, ya uno le da como susto llegar a los conversatorios de Carlos. No, Carlos tiene un presupuesto no económico, sino yo no sé, presupuesto, usted es un berraco, o sea, poder conseguir a estas personas de primera línea a traer estas charlas, ese presupuesto emocional que usted tiene para convencer a la gente y traerlos aquí a hablar, usted es un berraco, de verdad lo felicito y también le agradezco mucho, muy agradecido con estas charlas. Albeiro lo tengo metido entre pecho y espalda, que lo va a tener aquí para que hablemos sobre respuesta a incidentes de materiales peligrosos. Me parece que es un tema que Albeiro maneja muy bien, y necesitamos ahora mucho de eso en la industria y en todos Con los, todo el gusto. en todos los sectores. Bueno, ya voy a cerrar la grabación. Muchas gracias a todos por venir, por Gracias, quedarse, Carlos. por permanecer. Así como Melissa me dejó el correo electrónico para nosotros mantener la invitación, Melissa Bermúdez, de Visión Enfoque, quien esté aquí y no haya entrado por inscripción previa, por favor déjenos su correo electrónico ahí en el chat y lo incluimos dentro de la lista de distribución para que, Eliana, gracias, para mantenerlos conectados a este espacio. Silvia, muchas gracias. Dile a Armando y a la gran jefe que muchísimas gracias por habernos prestado tu talento este tiempo y que te vamos a volver a necesitar en la primera o segunda semana de junio también para que hablemos de esto y también promovamos el Congreso, porque estamos también comprometidos en Zona Segura y yo que también soy miembro como persona del Consejo, de que nos encontremos. Garantizar abrazos en nuestro Congreso de junio. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Feliz noche. Excelente conversación. Gracias, Carlos, por este espacio. Y aunque a David le hayamos quitado el tapabocas, usen tapabocas, que eso evita muchas gripas. Estamos en pico respiratorio, entonces lo mejor es seguir usando tapabocas. Sí. Hoy la directora del IDEAM dijo que de aquí al domingo va a caer agua y de la fina en la costa atlántica, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó. O sea que ténganse fino. Bueno, y a desconectarnos todos. Excelente noche y gracias por este momento tan mágico de conversaciones que nos llevan a preguntas poderosas y a reflexiones. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad extendemos un agradecimiento. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Silvia. Muy amable. Gracias. Feliz noche, gracias, Silvia.